Vamos en nuestra lección número 2. ¿Cómo se llama nuestra serie? Trabajo en equipo. Padre, en el nombre de Jesús estamos en tus manos y pedimos tu ayuda, tu guía, tu iluminación en tu palabra y tus propósitos cumplidos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Muchas gracias. Con nuestro tema, la unidad del cuerpo. Para hacer trabajo de equipo, se necesita la unidad del cuerpo, tanto en la familia como en el ministerio, ¿verdad? Para hacer trabajo en equipo, ¿qué es lo que debemos de comprender? Primera de Corintios capítulo 12, verso 12. Y dice así la palabra: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Según el verso dice que el cuerpo es uno. O pregúntele a su compañero, ¿cuántos cuerpos tienes? El cuerpo es uno. Pero también nos dice que el cuerpo tiene muchos miembros. ¿Ya se fijó? Así es que estamos conscientes de eso. Estos miembros, siendo muchos, son un solo cuerpo. Y si ves tu cuerpo en lo natural, tus ojos, tu nariz, tu boca, tu cuello, tus brazos, tus manos, tus pies, pero también tenemos miembros internos que no se ven y que también forman parte de un solo cuerpo, ¿verdad? Esos miembros que no se ven, el estómago, el hígado, el vaso, el intestino, ¿verdad? Pero son un solo cuerpo. Y termina diciendo el versículo, así también Cristo. En la versión Biblia para Todos, fíjese cómo dice esta versión. Primera de Corintios 12, 12. Nuestro cuerpo tiene muchas partes, pero todas estas partes forman un solo cuerpo. Lo mismo sucede con Cristo. Si se fijan, está haciendo un paralelo entre el cuerpo humano y el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea, ¿cuántos somos nacidos de Dios aquí? ¿Verdad? El Espíritu Santo nos selló, como dice Efesios 4:30, nos selló para el día de la redención. Todos, al nacer de Dios, fuimos
bautizados en un cuerpo. Ajá. La palabra bautizados significa sumergidos. Ajá. Y dice en un cuerpo, que está significando ese cuerpo la iglesia. Dice ahí, no importa la raza, sean judíos o griegos, no importa si son esclavos o si son libres, pero todos formamos parte de un solo cuerpo por medio de su Espíritu Santo que está en nosotros, ¿verdad? Eso significa que no toda la gente que entra a una iglesia es parte del cuerpo. ¿Qué es lo que marca la diferencia? El Espíritu de Dios, que te sumerge en un cuerpo que es la iglesia. Como dicen, no porque alguien entra a una cochera se hace carro, ¿verdad que no? No porque alguien entra a una iglesia y está entre todos, son parte del cuerpo. La iglesia somos el cuerpo de Cristo. La iglesia no es el edificio, no son las paredes. La iglesia somos nosotros, donde habita el Espíritu Santo. Así es que San Pablo usa la figura del cuerpo humano para ilustrarnos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En la versión Biblia para Todos, según 1 Corintios 12:13, dice así: ya sea judíos o no, esclavos o libres, todos hemos sido bautizados en un mismo espíritu, ¿verdad? Para formar parte de un solo cuerpo. Y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Así es que no es suficiente que seamos simpatizantes, sino que estemos marcados, sellados con el Espíritu Santo, que nos hace parte del cuerpo de Cristo. Así es que, ¿quiénes son considerados como parte del cuerpo de Cristo? Los que han sido sumergidos por el Espíritu Santo. ¿Cómo está constituido el cuerpo? Y dice 1 Corintios 12:14. Porque estamos hablando de la unidad del cuerpo, ¿verdad? ¿Quiénes formamos parte del cuerpo de Cristo? Nosotros. Entonces debemos de funcionar en unidad. Porque si ustedes se fijan, nuestro cuerpo funciona en unidad. El cerebro está mandando mensajes y está diciendo a la mano, expresa lo que se está hablando. Y ahí hay armonía del cuerpo. ¿Por qué? Porque está recibiendo órdenes de la cabeza. Y los miembros son muchos, pero cada miembro expresa dependiendo de su función y su lugar. Así es que, ¿cómo está constituido el cuerpo? Además, el cuerpo no es un solo miembro. O sea, el cuerpo de Cristo, la iglesia, no es un solo miembro, sino muchos. Está constituido por muchos miembros. ¿Qué sucede cuando el pastor en una iglesia quiere hacer todo?
Eso se llama ser un todólogo. ¿Por qué? Porque el pastor predica, él recoge la ofrenda, él limpia la iglesia, él va a los funerales, él visita a los enfermos, él trabaja para sostenerse y sostener a la iglesia. ¿El cuerpo es un solo miembro? Les pregunto. Ajá. Pero él estaba funcionando como un solo miembro. ¿Y cómo puede haber unidad en el cuerpo si se funciona como un solo miembro? En un tiempo, hace algunos años, tuvimos a una maestra que era tan buena maestra, pero era todóloga. Ella predicaba, ella daba la dinámica. Por más que oía que debería de hacer un trabajo en equipo, que debería de reproducir gente, porque los que estamos, necesitamos reproducir gente, necesitamos reproducir para que sepan cómo dar una lección, para cómo hacer una dinámica, cómo tratar a los niños. Y se le decía, se le enseñaba, pero terminaba como todóloga. De tal manera que los que estaban alrededor, lógicamente se iban desanimando. El cuerpo no es un solo miembro, son muchos y tienen que trabajar en armonía. La mano tiene 5 dedos, pero si se fijan, aunque es mano, cada dedo es distinto. Cada dedo tiene su función, ¿verdad? Ahora se estila que en lugar de decir sí, oye, ¿quieres esto? Y hacemos como hacemos. El dedo índice. Y luego decimos, híjole, esa persona tiene un poder, porque cuando levanta el dedo, los camiones se detienen. O sea, son diferentes miembros, pero como dice la palabra, están unidos. ¿Cómo están los dedos? Unidos por las coyunturas que se ayudan mutuamente. Se ayudan. Para fin de poder tomar la botella, se unen todos los dedos. ¿Se fijan? No le hacemos con un solo dedo, tratando, o solamente con 2, porque podríamos errar y derramar el agua, y más si la botella está así tan endeble. Así es que Dios quiere la unidad del cuerpo. Dios quiere que entendamos que somos diferentes. Dios quiere que entendamos que nos necesitamos, todos nos necesitamos. Y cuando un miembro no está cumpliendo su función, está diciendo, algo está pasando. ¿Estará enfermo? ¿Estará enferma? Porque no está funcionando en armonía. Tiene que funcionar en armonía, ¿verdad? Así es que no nos podemos imaginar el cuerpo como un solo miembro. Por eso la serie se llama Trabajo en Equipo. Y se hace una planeación y se dice, ahora el maestro va a dar la lección. Estos van a ayudar, van a hacer la dinámica, estos van a recibir a los niños, estos van a dirigir a los otros para que vayan al baño. ¿Se fijan? Es el trabajo del cuerpo, que tiene que funcionar en armonía y en unidad. Y las coyunturas se ayudan mutuamente.
Recuerdo ya hace algunos años que fuimos a la ciudad de Oaxaca y nos hospedamos en la casa pastoral. Pero pasó un día y no veíamos al pastor y nos atrevimos a preguntar. Y le dijimos a su esposa: ¿y el pastor? Y contestó: la congregación lo mató. ¿Cómo?, preguntamos. Sí, es que no lo dejaban vivir. Él no tenía descanso, lo llamaban en la madrugada y a toda hora. Él hacía todo, no tenía ayudantes, hasta que le dio un paro cardíaco y murió. Ahora dile a tu compañero: ¿tú haces todo? ¿En tu salón tú haces todo? ¿Estás enfermo? ¿Algo no está funcionando en armonía? Porque hay algunos que de pronto les viene el celo y dice: quiero irme de misionero. Y yo le dije: aprobado, siempre y cuando me demuestres que en tu salón de clases estás reproduciendo gente. Y cuando tú estés reproduciendo gente, entonces quizás estarás listo para irte de misiones. Antes, no. Estaba una hermanita que vino de otra ciudad y estuvo un tiempo aquí en Maestros, y de pronto me dijeron que ya estaba de misionera en uno de los pueblos. Y me enteré. Y le dije yo a los pastores: ¿por qué ustedes permiten que estas personas estén allá de misioneros cuando esta persona ni siquiera cumple con su tarea? Y luego de pronto le dije: esta persona tiene que regresar y hacer lo correcto si verdaderamente quiere ser un misionero. Y la persona regresó y le pregunté: ¿por qué te fuiste? Es que aquí no tienen amor, aquí no me abrazan, aquí no me saludan. Y yo le dije: es que pensé que tú ya no eras niña, pensé que eras maestra. ¿Quieres que te saluden? Saluda. La regla de oro: haz a otros lo que quieras que hagan contigo. Tiene que haber armonía en el cuerpo. ¿Cómo que te fuiste sin autorización? ¿Estás enfermo? Así es que él hacía todo. ¿Por qué razón? Por un mal entendimiento de cómo debe de funcionar el cuerpo. Y en este caso, el pastor. Escriba ahí: el que no se reproduce es estéril. El que no se reproduce es estéril. ¿A quién estás reproduciendo? ¿Todo gira en derredor de ti o de Dios? Si maestros nuevos entran en tu grupo, ellos se tienen que reproducir. Y el trabajo de los coordinadores es cuidar que se reproduzcan correctamente. El trabajo de los coordinadores es corregir lo deficiente. Esa es su labor. Porque a algunos se les llama la atención de incumplimiento y parecen corazón de chocolate. Se ofenden. ¿Por qué a mí? Deben entender que tengo trabajo, deben entender que tengo responsabilidades. Todos tenemos trabajo, todos tenemos responsabilidades, todos tenemos cosas que hacer. La unidad del cuerpo. Hay que empezar desde adentro para afuera. Si en nuestro hogar no somos ordenados, afuera no vamos a ser ordenados. Así es que a veces la iglesia se hace malcriada. Recuerdo que cuando empezamos Casa de Oración, imagínense, ya hace 42 años, había una hermanita que le hablaba a mi esposo en la madrugada y le decía: pastor, ¿está dormido?
Y le decía, claro que estoy dormido. ¿Qué pasa? Y ella decía, es que tuve una revelación. Y empezaba a decir, el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Esa era su revelación. La citó en otro tiempo, la sentó enfrente con mucho amor y le dijo, hermanita, la noche se hizo para dormir. Y le voy a pedir que no llame en la madrugada para decirme sus revelaciones. Dígamelos en el día, pero entienda lo que es una revelación. La iglesia se hace malcriada cuando no se le enseña. La iglesia se hace malcriada cuando no se le capacita. El cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Es importante que los pastores tengan este entendimiento, pues el no entender estos principios te va la vida. Amén. Y les comparto estos principios para que ustedes sepan y estén enterados, porque nosotros estamos del otro lado. Y ustedes juzguen y pesen las obras. Amén. En otro de los casos sucede que, por no delegar, la iglesia no crece. Por no delegar, la iglesia no crece. ¿Por qué no crecen y se desarrollan los ministerios? Porque a veces aquí nos vemos muchos, pero en los salones de clases se hacen pocos. ¿Por qué no crecen? Porque cuando vienen los nuevos hay que amarlos, hay que aceptarlos, hay que cuidarlos, hay que capacitarlos y cuidar mucho nuestras palabras, que sean de bendición y no de maldición, ¿verdad? Porque debemos de preguntarnos, ¿por qué no duran? Por eso es que yo les digo, si alguien es cabeza, tiene el don de presidir, va adelante, no atrás. El que preside va adelante, pero si no cumple con su tarea, que se vaya para atrás. No estoy hablando de haber tenido una falla, estoy hablando de un estilo de vida. Amén. De un estilo de vida. El que preside va adelante. ¿Cómo puede el cuerpo marchar en armonía si el que preside está en desarmonía? ¿A qué me refiero con desarmonía? Es responsable, pero llega tarde. Yo estoy hablando por el Espíritu, porque yo no estoy en los salones de clases. Yo estoy conectada y sé cómo están funcionando todos los coordinadores por los reportes y por todo lo que me dicen. Estoy al cuidado de ustedes. Pero hay que funcionar en armonía, de tal manera que el que preside tiene que ir adelante. Es el que llega más temprano, es el que cumple sus tareas. Y es el que tiene autoridad de parte de Dios. Y no tenemos autoridad solamente porque alguien nos puso ahí, tenemos autoridad porque somos ejemplo. La armonía del cuerpo. Hace muchos años el Señor me guió a establecer precisamente esas papeletas, que no es en sí mismo para que usted venga y pida permiso, porque usted es libre. Usted puede ir y venir, pero están en un ministerio, donde si usted se va y no avisa, deja un espacio y deja a los niños desprotegidos.
Y los que estamos sirviendo debemos de saber cuáles son nuestras funciones y cuáles son nuestras reglas, para que no pensemos que nosotros somos el último saldíuvas en el tiempo de agruras. O sea, que somos tan importantes que tenemos fuero, que por esa razón no debemos de decir voy y vengo. El punto es edificar el cuerpo. Las primeras generaciones, cuando todavía no se establecían ciertas reglas, se iban de vacaciones, sí, estaban en su derecho, pero dejaban descubiertos los salones de clases y se tenía que estar buscando en las reuniones quienes pudieras de los maestros pedir de favor que pudiera ir a ministrar cuando el maestro tenía disposición, pero no tenía la preparación para cuidar a los niños. Y el Señor me dijo, hay un orden. Hay un orden. Así es que por no delegar, la iglesia no crece. Por no delegar, si eres cabeza de grupo, tienes que delegar. O quiere mostrar la persona que es tan importante que no se reproduce. Y el que no se reproduce mata a las generaciones. Cuando muchos deberíamos de estar pastoreando a los niños y mínimo en algún salón donde hay muchísimos niños tener hasta 4 o 5 maestros para cuidarlos, para guiarlos, para aconsejarlos. Y pueden pasar años en esta condición. Lo mismo sucede con la familia. El esposo debe delegar autoridad en su esposa, debe tener confianza. No debe de dejarle toda la carga, pero debe de tenerle confianza y delegar autoridad. Para que cuando él no esté, ella dirija a los hijos con libertad. Y lógicamente bajo los principios de Dios. El esposo debe de llegar. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Cómo está todo? ¿Los niños están bien? ¿Hicieron la tarea? ¿Qué necesitas? ¿Te ayudo? ¿Te apoyo a bañar a los niños? ¿Te apoyo a poner la mesa? Dios quiere hombres de verdad. Que sean cabezas, pero a través del servicio. Primera de Corintios 11:3 dice, quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo hombre. Si estás consciente de eso o nomás estás consciente que tú eres la cabeza. Cristo es la cabeza de todo hombre y el hombre es la cabeza de la mujer, así como Dios es la cabeza de Cristo. ¿Y qué hace la cabeza? Dirige. Pero el que dirige no solamente está dictando leyes, el que dirige es un siervo. Esa es una razón por la cual el varón delega autoridad sobre la esposa, pues es cabeza y debe de llevar la dirección por completo con la ayuda de su esposa. Hay muchos niños que se están perdiendo porque la imagen del padre no está presente. Sí, está presente como proveedor, pero no como padre, no como amigo, no como consejero, no como siervo. Así es que hay que considerar la importancia de delegar. Delegar. Es la autoridad de Dios que se delega.
en un hogar. Es la autoridad de Dios que se delega a aquellos que están bajo autoridad. Y el fin es que se mantenga la unidad y el orden. ¿Por qué tantas familias tienen un caos? Porque la mujer es la que gobierna en la casa, la matriarca. ¿Por qué en los 10 de mayo todo el mundo quiere celebrar a la mujer, a la mamá? Y cuando viene el día del papá, pero no se debe de ver que la mujer está gobernando en la casa, es el varón que está gobernando y ella está recibiendo una autoridad delegada bajo los principios de Dios. Y si algo está deficiente, el esposo debe de intervenir. Mira, mi amor, por favor, te he visto cómo le hablas al niño o a la niña. Necesito que cambies tu manera de ser con ellos. Comunes acuerdos. La esposa delega autoridad a los hijos y reparte el trabajo. Las instrucciones a los hijos deben de ser claras y específicas. Amén. Cuando no tenemos instrucciones claras y específicas y tú ves que constantemente están reincidiendo en las mismas fallas, estoy hablando de los hijos, es porque las instrucciones de parte de los padres no son claras. Tiene que haber una papeleta donde están establecidos los principios. Número 1, levántate y tiende la cama. Número 2, métete al baño, toma tu ropa sucia y la pones en la cesta, pero ponle una cesta. Tener las reglas específicas y claras. ¿Es lo mismo para hacer un trabajo de equipo en un salón de clases? La capacitación tiene que ser clara. ¿Qué se espera de un maestro, verdad? No solamente recitarlo. ¿Qué es lo que se espera? A ver, los que estaban participando, ¿qué es lo que se espera? Se debe de querer, pero también poder. Porque uno dice, no, sí me llamó el Señor, pero no puedo. Si te llamó, tienes que poder y querer. No solamente recitarlo bien, hay que hacerlo. Y es un acto de fe. Amén. Así es que las instrucciones deben de ser claras y específicas, que no tengan lugar a dudas de su función como hijos. Porque hay desavenencias, no tienen clara su función. Ay, no, mijito, mijita, es que tienes examen. Ok, vamos a llegar a comunes acuerdos. Tienes examen, te doy oportunidad, estudia, haz lo que tienes que hacer. Pero después del examen, te llevo a comer. Y cuando llegues, tienes una responsabilidad en casa. ¿Amén? Así es como la familia se mantiene unida, en armonía. Cuando las reglas y las funciones están establecidas, si se fijan, la mano sabe perfectamente qué hacer, en qué momento actuar. Porque en el momento en que nuestros miembros empiecen a fallar, significa que algo no está bien. Como miembros de la familia, cada hijo tiene diferentes dones.
Y de ahí se deben de derivar las funciones. Si ustedes se fijan, en 1 Corintios, en los primeros capítulos, habla de la diversidad de los dones. Diferentes tipos de dones, ¿verdad? Sanidades, milagros, palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, y luego los dones de servir, misericordia. Se observa con claridad en la familia cómo se expresan los dones, sobre todo cuando hay circunstancias especiales que lo hacen notar. Ejemplo: está la familia sentados a la mesa. Es una familia de 5 integrantes: papá, mamá, Carlitos, Martita y Lunita. Carlos tiene 12 años, Martita tiene 10 años y Lunita tiene 8 años. Sucede que mientras almuerzan, el vaso de leche se le derramó a Lunita sobre la mesa y abre sus ojos muy grandes e inmediatamente Carlos, que tiene el don de administración, dice a la señora del servicio: por favor, ¿puede traer un trapo y limpiar el área? ¿Cuándo actuó? Inmediatamente. Y lo hizo conforme al don. Pero mientras limpian, Lunita se siente avergonzada y tiene su cabecita cabizbaja. No levanta su cabeza, pero Martita, que tiene el don de misericordia, la abraza y le dice: no te preocupes, Lunita, a todos nos ha pasado en alguna ocasión. Ahorita limpian todo y queda solucionado. Y Lunita, que tiene el don de servicio, dice: gracias por entender, pero yo quiero ayudarles a recoger para que todo esté limpio y ordenado. ¿Se fijan? O sea, en el cuerpo de Cristo son diferentes dones. Hay un don principal. ¿Cuál es ese don principal? Enseñar. Pero alrededor del don de enseñar hay otros dones que se mueven: servicio, misericordia, administración. Y el que administra tiene una visión de conjunto: supervisa, fiscaliza lo que no está correcto. Así es que uno como pastor va reconociendo los dones. Y conforme a los dones que reconocemos, se consideran varias cosas. Los que tienen dones de administración, Dios los elige para coordinar. ¿Por qué? Porque tienen una visión de conjunto, porque saben planear, porque saben organizar, porque hay que supervisar, hay que cuidar la vida de la gente. Y se delega. Se empieza a capacitar a otros. Es la unidad del cuerpo. Cada uno haciendo su función. Así, en este orden, es cómo se mantiene unida la familia. Parecía que los papás eran simples espectadores, pero qué hermoso es entender que podemos ayudar
a que nuestros hijos descubran cuáles son sus dones y ponerlos en operación. El delegar trabajo conforme a los dones provoca que se haga una buena función en la familia. Pero también en la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a lo mejor vamos a tener un evento y necesitamos a alguien que tenga el don para decorar, como lo tuvieron aquellos hombres que tenían un espíritu de sabiduría para poder diseñar las cortinas en el tabernáculo. Y de pronto pones a alguien que no tiene ese don. Hay que descubrir los dones y está sobre esa persona. Y esa persona está sufriendo porque trata de hacer las cosas más perfectas y siempre te parece mal. Pero si descubrimos que alguien tiene ese don, entonces poner a esa persona y a los demás ayudando, apoyando. Amén. Así es que una esposa en el hogar puede unir a los hijos con su papá, porque hay hijos que no se les acercan a los papás y tiene mucho que ver con la función de la esposa. El respeto al esposo, la reverencia. La esposa debe de hablarles bien de su papá, despertando en ellos admiración. Tu papi es muy trabajador, tu papi es proveedor. Estamos agradecidos porque tu papi trabaja mucho y porque trae el pan a la casa. Hijos, pueden ustedes acercarse con libertad con su papi. Cuando necesiten alguna cosa o estén pasando por una situación difícil, ustedes pueden acercarse con su papá y hablar con él con confianza. ¿Cuántos hijos no se acercan a los papás? Y de pronto son engañados porque están inclinados más hacia la mamá y la protección que da el varón no está. Una esposa respetuosa será un ejemplo para sus hijos. ¿Cómo muestra su respeto? Y no estoy hablando solamente de los esposos que son cristianos, también de los que no son cristianos, porque hay algunas que sus esposos no son cristianos. Asimismo, vosotras mujeres, estar sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Dice ahí, estando sujeta, obediente a las instrucciones de su esposo. ¿Cómo debe ser la conducta de una mujer sujeta? 1 de Pedro 3:2, considerando vuestra conducta pura y respetuosa. Porque hay algunas mujeres que dicen, pues a mí me enseñaron que hay que decirle al esposo sí a todo. Y ellos piensan que mandan. Qué tremendo, ¿no? Pero la mujer debe ser pura, transparente, respetuosa, no tener doblez. Si el esposo toma una decisión, hay que respetarla. Recuerdo de una hermanita que todo vendedor que llegaba les compraba porque decía, pobrecitos. Y el esposo le decía, no los recibas por favor. Y esos
vendedores que meten el pie en la puerta y están, mira, déjame explicarte, y agarran la vajilla y la tiran al piso y mira, y no se quebra, y abonos facilitos, y que esto y que aquello. Y luego de pronto no saben que está el esposo, y sale el esposo y dice, ¿qué deseabas? No, ya me voy. Así es que la mujer debe ser respetuosa, pura y sin doblez. Hay mujeres que confrontan a su cabeza y no obedecen las instrucciones que el esposo les da y dividen la familia. No podemos ir contra la cabeza en la familia. De la misma manera no podemos ir contra la cabeza que es Cristo, porque Él es el que establece las normas. Amén. Y pensar que podemos hacer las cosas a nuestra manera, hacer el ministerio a mi manera, como yo quiero, como yo siento, como yo puedo. Tienes que poder y querer. Si quieres y no puedes, pues no puedes. Todo es de fe. Todo cuerpo tiene una cabeza, y de la cabeza viene la guía, la instrucción. Cristo es nuestra cabeza. Cristo es la cabeza del varón, de Él viene la guía y la instrucción. Porque hay varones que se ven como cabezas, pero están descabezados, porque no están siguiendo la instrucción de Cristo. Si la cabeza en lo natural da una orden y el cuerpo no la acata, diríamos que ese cuerpo está enfermo. Si Cristo como la cabeza da una orden y el pastor no la acata, mucho menos los miembros. Pero si el pastor acata, entonces los miembros tienen que entrar en obediencia. Amén. Empezaremos a propiciar que la cabeza sane. Pero si la cabeza o el pastor está sano y está en la verdad y practica la verdad, entonces puede hacer la función de dar vida al cuerpo. Amén. ¿Por qué? Porque entiende perfectamente estos principios. De Cristo viene la vida. La mano no se siente amenazado con el pie, ¿verdad que no? Tampoco se compara, sino que sabe cuál es su función y trabaja en su función. Así es que traza bien la palabra para que la iglesia se alimente y enseñarles cuál es la función del cuerpo. Porque de pronto viene una persona pastor, vengo para que usted vaya y ore por mi familiar. Y el pastor dice, ¿no dice la palabra que pondremos las manos sobre los enfermos y ellos sanarán? Ay, pastor, vengo con usted porque un demonio me anda persiguiendo. ¿No dice la Biblia, echarás fuera demonios? Es para el cuerpo. Di, yo soy el cuerpo. Somos miembros del cuerpo de Jesucristo. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos el Espíritu de Dios, tenemos el poder de Dios y hay que hacer huir a los enemigos. Amén. ¿Qué es lo que nos hace ser parte del cuerpo? Comprender qué parte del cuerpo soy, para no tratar de ser lo que Dios
no me indicó. Y dice 1 Corintios 12:15, si dijere el pie, porque no soy mano, ¿no soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, ¿no soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros. ¿Quién los ha colocado? Dios. Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Así es que si alguien viene y te dice, ¿y tú? ¿Por qué estás ahí? ¿A ti qué? Dios quiso. ¿No? Dios quiso. ¿Por qué me preguntas si Dios quiso? Él colocó los miembros como Él quiso. Así funcionaremos en unidad, entendiendo que Él nos colocó en el cuerpo como Él quiso. El entender este principio nos libra de celos, envidias y competencias. No, pues es que yo he soñado ser coordinador. Pues sí, pero si no puedes con los de a pie, menos con los de a caballo. Recuerdo de aquel canto de Marcos Vidal. No sé si alguno lo recuerda. Este canto hablaba de un payasito que siempre quería ser trapecista. ¿Lo escucharon? Y miraba cómo subían los trapecistas y hacían sus malabares. Y él no se conformaba con hacer reír a los niños. Y un día subió al trapecio, no habiendo ninguna malla, y cayó cuán largo era y quedó paralítico. Y ahora en su silla de ruedas trataba de hacer reír a los niños. Muy tarde lo entendió. Dile a tu compañero, no trates de ser trapecista. No trates de ser lo que Dios no ha dicho. Dios no quiere que nos comparemos con otros ni que tengas envidia. Yo recuerdo que hace muchos años, pues tenemos 42 años en el servicio, había una persona una pareja, que estaban en el servicio, en el ministerio, y un día se pone enfrente de mí y me dijo, yo quiero ser como tú. No me dijo claramente, y eso fue en otra ocasión, donde ella quería ser pastora. Y yo le dije, discúlpame, pero tú no puedes ser como yo, ni yo puedo ser como tú, porque cuando Dios llama, Él llamó y nos coloca como Él quiso. Y no es correcto que tú estés deseando algo que Dios no quiere. Trata de ser como Cristo, imita a Cristo. Y eso me hizo recordar precisamente esta anécdota del payasito, que no se centraba en hacer su función. Y me pregunto ahorita actualmente, ¿dónde están? ¿Están en el ministerio? No están. Porque se desenfocaron. Nadie debe de ser como nadie. Nuestro máximo ejemplo es Cristo. O sea, ¿Cristo llega tarde? Hay que imitarlo a Él. ¿Cristo es incumplido? Hay que imitarlo a Él. ¿Cristo es verdadero? Hay que imitarlo a Él. Él no miente. ¿Cristo cumple lo que promete? Él dijo, voy a preparar una casa para ustedes, y lo va a cumplir. Dios no miente. Entonces, ¿cuál sería la solución?
Si eres hijo de familia, dile a tus papás que te ayuden a descubrir tus dones. Si estás en un ministerio, dile a tus líderes que te ayuden a descubrir tus dones. Para que funciones con el potencial para la gloria de Dios. En un tiempo había muchos en el coro, pero no todos cantaban. Hacían bola, pero no cantaban. Y al oír a algunas personas individualmente cuando me mandaron los audios, literalmente se oía así: ¡Santo! Y yo le dije: discúlpame, con todo el amor y respeto que te tengo, no es tu don. Sí es mi don. Dios me llamó para que yo cantara. Pues sí, en el baño, ¿verdad? ¿De qué se trata? ¿De que todo el mundo vea el ojo? ¿De estar enfrente o de servir a Dios? No importa si no nos vemos. Hay personas que son para cantar en micrófono, pero otras son para coro, pero otras ni para coro. Verso 19. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? ¿Verdad? Imagínense un cuerpo que lo forma un solo ojo, se ve deforme. O el estómago pegado al brazo. ¡Qué deformidad! No, es que quiero que me vean, quiero que me vean. Verso 20. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Pero ese cuerpo tiene muchos miembros que tienen que funcionar en unidad y en armonía, porque nos necesitamos. Así es que como maestros nuestro don principal es enseñar, pero una persona puede tener el don de servicio, otra puede ser útil para dibujar, otra para desarrollar dinámicas, otras para actuar. Pero todos nos necesitamos. Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. Aquí se expresa la unidad del cuerpo, todos funcionando conforme al don y cada uno haciendo su función. Amén. Y los demás miembros ayudando. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se trata con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Como cuentan de una muchacha que no era tan agraciada físicamente, pero un muchacho estaba tomando una decisión, un hermanito, y dijo: ¿con quién me casaré? ¿Con la bonita? ¿O con la no tan agraciada, pero que canta como los ángeles? Y estaba luchando. Y tomó al final la decisión. Y dijo: no, yo me voy a casar con la que canta como los ángeles. Pues llegó el tiempo, se prepararon, se casaron. Y al siguiente día de su boda la vio y se asustó.
Y volteó y le dijo: canta, mi vida, canta. Pero sí tenía el don de cantar. Y eso hacía que su rostro se transformara y que la gloria de Dios se manifestara. Verso 25 dice: para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Dios cubre a todos los miembros y quiere que nos preocupemos unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y cada miembro del cuerpo de Cristo debe de funcionar en unidad y en armonía con los demás miembros, ayudándose unos a otros para cumplir el propósito, como la iglesia de Cristo, haciendo un trabajo en equipo. Y concluyo con Juan 17:21. Padre, te pido que todos los que crean en mí sean uno, así como tú estás en mí y yo estoy en ti. Te pido que ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Qué bonito, ¿verdad? Así es que si somos uno, si nos une su presencia, si nos une sus principios, si nos une su palabra, entonces habrá unidad y armonía en el cuerpo. Y muchos que nos vean van a decir: no, de veras, yo quiero formar parte del grupo de maestros. Qué personas tan más amorosas, qué personas tan más entusiastas, qué trabajo en equipo hacen. Yo quiero ser parte de eso. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, sí, mi Señor, gracias por tu palabra que no regresa vacía. Gracias que tu palabra nos ubica. Gracias que tu palabra nos santifica. Que tu palabra nos consagra. Que tu palabra nos reta, Señor, para darte respuesta en aquellas cosas que tú estás hablando. Sí, mi Señor. Queremos marchar en armonía, en unidad, como cuerpo de Cristo, mirándote a ti, Señor, como la cabeza y recibiendo las instrucciones, así como tú dices. Sí, mi Señor, nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús y que podamos, Señor, pasar la prueba si verdaderamente no estamos en unidad en el cuerpo. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén.